Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. En esta ocasión, Vértice Internacional revisa los nudos de la gobernanza climática global, los efectos de la crisis financiera del 2008 y del boom petrolero en Estados Unidos, que de alguna manera están también retrasando políticamente la toma de decisiones en contra del cambio climático. El cambio climático se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta, lo cual tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo. Este fenómeno se debe a que los contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. El calentamiento global está provocando climas más extremos e intensos, el derretimiento de glaciares, sequías severas que causan mayor escasez de agua, deforestación que aumenta o hace surgir desiertos, fenómenos climáticos como huracanes y ciclones, debido a que el calentamiento hace que se evapore más agua de los océanos, potenciando este tipo de catástrofes. El aumento en los niveles del mar produciendo inundaciones costeras, nuevas plagas problemáticas y más enfermedades transmitidas por mosquitos, afectando tanto a los bosques, los campos y las ciudades. Además, el cambio climático afecta a la productividad de los ecosistemas terrestres y marinos, con pérdida potencial de diversidad genética y de especies. En 1972 se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, siendo la primera vez en que el tema de la degradación medioambiental apareció en la agenda de los principales gobiernos del mundo. 2 décadas después, en 1992, con motivo de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual entró en vigor en 1994 con el objetivo de reforzar la conciencia pública y establecer compromisos a escala mundial en la materia. Por su parte, la Conferencia de las Partes o COP es la máxima autoridad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, integrada en la actualidad por 194 países. La COP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio climático, examina la aplicación de la Convención y los compromisos de las partes en función de sus objetivos, los nuevos descubrimientos científicos y la experiencia conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. Ya es común escuchar a grandes estrategas internacionales identificar el cambio climático como el mayor desafío que encara la humanidad en el siglo XXI. Desde entender la problemática y este fenómeno en todas sus dimensiones, hasta empoderar las capacidades políticas, económicas, sociales y culturales para mitigarlo y podernos adaptar. Hoy el cambio climático se transa también ya en el rubro de la seguridad colectiva global debido a sus impactos, que en muchas ocasiones pudieran superar las amenazas del terrorismo y de los conflictos internos. El cambio climático se debe de ver de diversas maneras. De alguna manera se ha encajonado dentro del rubro del medio ambiente, dentro de la parte de la economía, pero ¿consideras que también es un asunto de seguridad colectiva global? Bueno, efectivamente el cambio climático refiere a un problema sobre uno de los recursos más importantes que compartimos de manera global, que es la atmósfera. Entonces, empezando porque es un recurso público y común, a diferencia de otros, pues necesariamente implica que todo mundo es literal, el mundo entero tiene que tomar medidas para la protección de este bien común, que además es no solo un tema de esta generación. La atmósfera no es que esperemos que nos rinda a nosotros. Tenemos que dejarle una atmósfera para un planeta que sea aceptablemente habitable también a las siguientes generaciones.
El hecho de que nosotros vivamos en un planeta en donde necesitamos alrededor de 2.5 planetas más para abastecer las necesidades de la gente que ahora vivimos, de los 7.000 millones de personas que en él vivimos, nos está generando un problema a nivel global. Efectivamente, el cambio climático ha sido puesto como la mayor amenaza a la que enfrenta la humanidad. El mismo secretario de Naciones Unidas así lo ha expresado, y para México, para todos los países, implica grandes retos para su crecimiento económico, pero también para medidas esenciales como la alimentación, el acceso a agua, son fundamentales. El cambio climático es un problema de gobernabilidad y no meramente es un asunto medioambiental. El aumento de los eventos extremos está llevando al mundo a caminar sobre un abismo. El derretimiento del hielo en el Ártico, Groenlandia y la Antártida, el alza en la temperatura media del planeta y del nivel del mar, el incremento en la cantidad e intensidad de las precipitaciones, inundaciones, ciclones, sequías, incendios, así como la pérdida de biodiversidad y otros cambios en los patrones naturales debido a las consecuencias de las actividades humanas. No en vano hoy se habla de la necesidad de transitar hacia una nueva cultura para producir, consumir, distribuir, utilizar y replantear los estilos de vida. En realidad, la historia del planeta es una historia de cambios climáticos tremendos desde el Big Bang o antes del Big Bang, cuando Dios decidió crear el Big Bang. El clima del planeta ha cambiado. El argumento es que es por actividades humanas, y el otro argumento es que es a partir de la revolución industrial, y el otro argumento es que a partir de los años 60 se ha dado una subida tremenda, ¿no? Este cambio que se hizo en los últimos 150 años ya es hoy, y las consecuencias ya se pueden percibir. Pues ahora ya no hay más duda, ¿no? Ya no hay más incertidumbre respecto a que nosotros, los seres humanos, somos los principales causantes de nuestro futuro no prometedor, ¿no? Que es pues, acabar con el planeta que tenemos, es seguir incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles que va a tener efectos pues, catastróficos a nivel global. El cambio climático es un asunto político y también de cooperación internacional. Los intereses asimétricos y dispares entre países avanzados, emergentes y en desarrollo hacen declinar los compromisos vinculantes y de supervisión supranacional y no permiten avanzar la agenda verde global. En este andar, Canadá, Japón y Rusia se resisten a una segunda fase del Protocolo de Kioto sin la inclusión de los dos emisores más importantes como China y Estados Unidos. Abundan los divisores porque los países que contrajeron la deuda histórica del carbono y los nuevos liderazgos emergentes no quieren asumir los costos y las cuotas de responsabilidad que implican las afectaciones al crecimiento económico. Era un juego político, diplomático, para forzar a China a que diera el primer paso. China no lo iba a dar, y los dos no dan el paso por los mismos motivos. No le quieren dar ventajas comparativas, competitivas a su rival en los mercados internacionales. Básicamente existen tres temas, ¿no? Las emisiones per cápita. Cuando tú lo ves a nivel global, tú dices, bueno, pues sí, China está siendo el país que más emite a nivel global en los últimos 5 años, ¿no? Pero cuando tú lo ves desde la otra perspectiva, desde otros indicadores como las emisiones per cápita, te das cuenta que pues, si tú divides el total entre cada uno de los chinos, las emisiones per cápita no son tan altas cuando tú las comparas con unas emisiones per cápita de la Unión Europea o de Estados Unidos. De forma paralela, el cambio climático es una cuestión que trastoca los patrones de crecimiento y de desarrollo. Costos, daños, incentivos, escenarios, riesgos e impactos son las palabras que forman parte del lenguaje cotidiano que utilizan los economistas expertos en el tema. Se trata de un asunto económico debido a la necesidad de transitar hacia una nueva matriz energética y a economías de baja intensidad de carbono. Incluso darle vida a los acuerdos vinculantes como el Protocolo de Kioto
significa una medida recesiva para las plantas productivas de los países que se verían reflejadas negativamente en el crecimiento económico y la generación de empleos, cuando, por cierto, el mundo todavía atestigua los embates de la crisis financiera del 2008. Cambiar la ruta del crecimiento económico es un acto suicida para muchos políticos que solamente actúan de acuerdo a la matemática electoral. Creo que uno de los contrastes más importantes entre la manera en que Estados Unidos salió de la crisis financiera de 2009 y la manera en que Europa sigue ahí tratando de escapar de la recesión, uno de los contrastes más importantes es el acceso a energía barata. Mientras Europa tiene una crisis de desempleo fuertísima, Estados Unidos está recuperando el empleo manufacturero. Esto sería inexplicable sin el acceso a energía barata. El asunto es que no necesariamente hoy se comparte esa visión. Hoy el problema tiene tal magnitud que no es posible resolver el problema sin que los países en desarrollo participen. Pero por supuesto los países en desarrollo no pueden cambiar su desarrollo energético sin ayuda y sobre todo sin financiamiento. Aquí la clave es el financiamiento de los países desarrollados. Por último, y no menos importante, el cambio climático también se juega en el terreno de la equidad y de la justicia. ¿Cómo repartir las cuotas de los costos globales? ¿Acaso los países que contrajeron la deuda histórica del carbono, como los países industrializados, deberán de pagar la misma factura que los países menos adelantados o en desarrollo? ¿Cómo habilitar este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas? Incluso no hay que olvidar que los efectos del cambio climático impactan de manera distinta y asimétrica a países y a regiones. Por eso, el cambio climático es un asunto tan complejo, porque se transan una serie de intereses encontrados y porque finalmente pueden generar desencanto en la diplomacia multilateral verde, debido a que también se conectan los factores del pasado, del presente, pero también del futuro de la humanidad. Los países no desarrollados le dicen a los desarrollados, y sobre todo a Estados Unidos, miren, ustedes se desarrollaron contaminando el planeta, inundándolo de carbono. Ahora quieren quitarnos la posibilidad a nosotros de que nos desarrollemos. Pues vamos a contaminar, pero tenemos derecho a contaminar porque en realidad no estamos... No contrajimos la deuda histórica del carbono. La deuda histórica del carbono, y además tenemos compromisos con nuestras naciones de darle desarrollo y bienestar. Y ese ha sido uno de los grandes debates desde la primera convención, que fue el famoso debate norte-sur. Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad histórica? ¿Quién tiene la responsabilidad futura? ¿No? Y que en términos de per cápita, pues te das cuenta que los países pobres, en realidad, pues el consumo de una persona, toneladas por persona, pues es mucho menor si lo comparas con los países industrializados. Lo que es hoy claro es que no es posible que los países en desarrollo alcancen estos niveles de bienestar de la misma manera que los países que hoy están desarrollados, porque ya vimos que ese camino no es benéfico ni positivo para el planeta, pero tampoco para los habitantes. La problemática del cambio climático se ha visto retrasada debido a la serie de nudos políticos, económicos, sociales y culturales que se transan en la agenda internacional y que maestramente podemos tangibilizar o palpar en la falta de una continuidad de los acuerdos en el protocolo de Kioto, por así decirlo, entre las economías industrializadas y los países emergentes para reducir y aminorar la huella del carbono que ha ocasionado que se aumente el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en última instancia y en los últimos años, la crisis financiera del 2008 ha impactado negativamente la toma de decisiones a favor del cambio climático, pero también hay otro ingrediente que no podemos perder de vista. Políticamente también se ha retrasado esta problemática debido al boom petrolero en Estados Unidos. Realmente a lo que estamos es frente a una revolución
en el sector energético, un nuevo orden en la distribución del poder energético del planeta. ¿Y qué implica este nuevo orden energético mundial? Estados Unidos y Canadá, gracias al avance de nuevas tecnologías en exploración y explotación de hidrocarburos, están en un paso acelerado en convertirse en la primera región productora de hidrocarburos en el mundo, desplazando al Medio Oriente del primer lugar. Esto tiene implicaciones políticas, económicas, que apenas podemos vislumbrar. Las nuevas reglas del cambio climático están siendo impactadas por la perspectiva energética global que ha cambiado de manera significativa en los últimos años. El fin de la era petrolera y del uso intensivo de los combustibles fósiles parece que no se cumplirá ante la situación inédita y revolucionaria que enfrenta Estados Unidos en materia de hidrocarburos. Gracias a los avances tecnológicos, Estados Unidos podrá convertirse en la nueva Arabia Saudita, según estimaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad, lo que la convertirán en la nueva locomotora de la energía mundial debido a los enormes descubrimientos de reservas de recursos no convencionales como la de aceite y gas de lutitas y las arenas bituminosas que tienen su mejor ejemplo en Canadá. Imaginémonos el nivel de tecnología y complejidad que implica un pozo que tiene un tirante debajo de la superficie del agua de 3 kilómetros y luego debajo del lecho marino 3 kilómetros adicionales. Estamos hablando de una tubería a 6 kilómetros de profundidad. La tecnología que se requiere para operar eso es casi tan complicada como la tecnología que se necesitó para poner al primer ser humano en la Luna. El otro es el del llamado fracking de gas shale, que tiene implicaciones importantes para el medio ambiente y que funcione bien depende de un regulador fuerte que esté vigilando que los pozos se sellen, que no haya filtraciones, que no se contaminen los mantos freáticos. Pero una vez que esta tecnología se puede desarrollar, pues es lo que está viviendo Estados Unidos, que no solo tiene acceso a energía barata, sino está generando empleo, está reindustrializándose. Sin embargo, hay otros aspectos dentro de la cuestión del gas que muchos científicos han documentado, es si se hace bien, por ejemplo, en el caso de la fractura, puede ser una opción muy limpia, pero si se hace mal, se puede emitir tanto metano que puede resultar en algo peor. En términos generales, desde la postura del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, creemos que más allá de tener una visión como de mediano plazo, en decir, sí requerimos de gas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parte de la mayor electricidad que se genera en México se genera a través de gas, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de poder meternos a estas energías que les llaman energías de transición, ¿no? Es decir, es un paso previo a llegar a energías renovables. Y creo que no es el camino. La sustentabilidad y la transición hacia las energías renovables se verá afectada por el hecho de saber que los hidrocarburos seguirán siendo la principal fuente de energía y que tienen en Estados Unidos a su principal exponente. No olvidemos la crisis política en la Unión Americana, que bajo un bipartidismo rampante no han sido capaces de llegar a acuerdos sustantivos para avanzar la agenda del cambio climático. La oposición republicana continúa con su tendencia negacionista hacia el cambio climático y su renuencia a creer en los fundamentos de la ciencia. Han orquestado toda una batalla política para disminuir el presupuesto destinado a mejorar la defensa del medio ambiente y privilegiado a las empresas extractoras de carbón, petróleo y generadores de electricidad para que se muestren en contra de aprobar medidas que perturben la competitividad de la economía estadounidense. El presidente Obama ha tenido una gran dificultad. Él cree que el cambio climático sí es una amenaza real para su economía, para su país. Ha tratado de hacer una cantidad importante de cosas y bueno, pues vemos que
la Cámara de Representantes y los republicanos en particular niegan que exista el cambio climático, y los pocos que están de acuerdo dicen, bueno, es un fenómeno natural y ante un fenómeno natural no tenemos por qué recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien hay signos en Estados Unidos que retrasan la toma de decisiones para transitar hacia una matriz energética sustentable y alientan el crecimiento económico basado en el carbón, petróleo y gasolina, también hay una multiplicidad de actores que están actuando en contra de esta plataforma altamente contaminante, favoreciendo el desarrollo de la energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica, nuclear, entre otras ofertas del portafolio de las energías alternativas. La tendencia hacia la descarbonización de las economías ya es una realidad que avanza en Alemania, en España, Dinamarca y Brasil, entre otros países. Porque algunos estados de la Unión Americana tienen estándares ambientales más altos que los europeos. Por ejemplo, California. California tiene la mejor gasolina que se consume en el mundo, el mejor diésel en términos de calidad que se consume en el mundo. Algunos estados de Nueva Inglaterra tienen altos estándares ambientales que superan a los europeos. Entonces, es relativo eso de firmar. Muchos países firman y no hacen nada, y siguen destruyendo y siguen contaminando. Bueno. Hoy muchos países se están comprometiendo con las políticas verdes, con las legislaciones a favor del cambio climático y también con las inversiones económicas para transitar a matrices energéticas más limpias. Varsovia, la ciudad anfitriona de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se ha comprometido a disminuir sus emisiones de carbono en un 20% hasta el 2020. Sin embargo, es interesante comentar que Polonia es uno de los países de la Unión Europea que menos contribuyen a disminuir los gases de efecto invernadero. Por dicha razón, fue duramente criticada cuando se le designó que fuera la sede de la COP19. Polonia tiene un papel muy difícil, se viene una COP en la que hay pocas expectativas, una COP que se ve como parte de un proceso camino a 2015, que es en París, donde se pretende firmar este nuevo acuerdo vinculante, y Polonia va a tener el gran reto de convertirse en un anfitrión líder que logre sacar productos muy claros al final de esta COP. Un nuevo pacto global sobre el clima se está negociando para que pueda ser sellado en la COP21 en París, después del caduco protocolo de Kioto del 2012 y de este periodo segundo de compromisos vinculantes, en el que solamente participan 35 países industrializados, en su mayoría provenientes del continente europeo, y cuya cobertura alcanza el 15% de las emisiones globales. Sin embargo, es importante comentar que este acuerdo se construyó al calor de las ausencias de Japón, de Rusia y de Canadá, países que se niegan a sellar un nuevo acuerdo vinculante sin la inclusión de Estados Unidos y de China, los dos grandes emisores más contaminantes del planeta. México ha sido líder en muchas de las acciones, pero también hay que reconocer que México es un país en desarrollo. México tiene que impulsar su crecimiento, tiene problemas que tiene que atender, y hay algunas medidas que en ausencia de financiamiento, de recursos internacionales, pues México no puede tomar, no porque no quiera, sino porque sus prioridades claramente están en otro lugar, no porque sea que produzca de manera sucia ni que México no tenga un compromiso. Creo, en mi opinión, que México sí ha hecho un papel muy relevante y muy destacado en la parte ambiental. Y la política climática en México eso lo dice. México es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Y toda la política va dirigida hacia adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir la vulnerabilidad social, ambiental y económica? Bajo una estela de expectativas menores, se espera que la COP19, celebrada en Polonia, sea un paso intermedio en la ruta de asegurar un acuerdo universal en el 2015.
una cumbre que deberá de concentrar todos sus esfuerzos en reforzar la acción política y el clima de cooperación entre actores para construir acuerdos en aras de descontaminar el planeta y abonar hacia el éxito de la próxima gran cita climática en París. En Varsovia se busca avanzar en los detalles del nuevo diseño del régimen climático internacional que tendrá vigencia a partir del 2020 y que tendrá como objetivo principal amarrar las nuevas reducciones de emisiones contaminantes de países avanzados, emergentes y menos adelantados en aras de no superar los 2 grados centígrados de la temperatura media global. El problema es el siguiente, con las promesas actuales que han ofrecido los países para reducir emisiones, no se va a alcanzar estabilizar el clima planetario, se va a superar los 2 grados Celsius, que se supone que es lo que la comunidad internacional está de acuerdo. Puso el tope, ese ¿no? es el tope, Claro. pero con las ofertas de reducción de emisiones actuales no se va a lograr. Esta expectativa que hay de que en el 2015 en París se llegue a un acuerdo vinculante para que a partir del 2020 todos los países estén obligados a reducir. Desafortunadamente, para el 2020 ya tendríamos que tener como planeta una reducción importante de emisiones. Eso claramente no va a suceder así porque... La otra línea de trabajo que pudiera hacer es que los países empiecen a generar acuerdos o regionales o bilaterales. Es decir, yo Alemania quiero darle dinero a Perú, ¿no? Yo Francia le quiero dar dinero a México, y esa va a ser la manera en cómo la transición hacia economías de bajo carbono se van a empezar a dar. Si la crisis continúa en el escenario internacional, ¿no? En la nueva cita climática global de Varsovia se busca avanzar en los temas de mitigación, de adaptación, de financiamiento, de transferencia de tecnología, deforestación, así como avanzar en el nuevo mecanismo de mercado creado en Durban y medidas de implementación para reverdecer las economías. Cabe mencionar que bajo el liderazgo mexicano en la COP16 en Cancún, se propuso la creación del Fondo Verde en aras de movilizar $100,000 millones anuales para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. Bajo esta lógica, el mercado ofrece una caja de herramientas financieras que incluyen préstamos, donaciones, mercados de carbono y fondos de organismos financieros multilaterales y regionales para aumentar los programas de emisiones bajas de carbono y adaptarse a la variabilidad del clima. Cristina Figueres decía que se haga un cambio de transferencia de recursos para que los países puedan pagar las consecuencias del cambio climático que ya les están afectando. Entonces, ella está diciendo, no, el fondo no solo es para garantizar un crecimiento económico de bajas emisiones, sino también que haya una especie de seguro que cubra los costos, los daños, para poder crear mecanismos que les permita desarrollarse con bajas emisiones de carbono al mismo tiempo que desarrollan sus economías y logran superar sus problemas de pobreza. Y esa es una de las posiciones que ha tomado México, ¿no? Muchos de sus compromisos al 2020 y al 2050 es, si tú me das recursos internacionales, entonces yo puedo comprometerme a reducir tanto porcentaje de mis emisiones a un escenario de mediano y largo plazo, pero supeditado a que yo tenga acceso a ese financiamiento. En estas últimas semanas se han desatado una serie de críticas en torno a la COP19 en Polonia. Diversas ONGs han señalado que el rol de las empresas en las negociaciones climáticas se están robusteciendo y que diversas corporaciones altamente contaminantes que cabildean en contra de las reducciones de emisiones de sus países están listas para insertar sus intereses en las discusiones. Una vez más, la fragmentación de intereses
y la diversidad de actores impone un desafío mayor al tema de la gobernabilidad climática, un asunto que preocupa porque hay algunas voces que favorecen la migración del debate climático hacia el G20. Ahí, por ejemplo, pareciera que lo que gobierna son los dueños de las empresas de carbón y algunos de petróleo. Claro. Estas industrias realmente tienen muchos intereses porque es muy barato quemar carbón, echar el desperdicio a la atmósfera y que ese daño que le están haciendo al ambiente y a toda la humanidad, por esta interdependencia claro, ecológica, no se absorba en el costo. También hay que diferenciar de las empresas, ¿no? Hay empresas que son muy contaminantes y que son reticentes al cambio, pero hay otras empresas que se han dado cuenta que en la innovación y invirtiendo en tecnologías más eficientes, en energías renovables, en sistemas que tengan menos impacto en este caso al clima, pero en general al medio ambiente, resultan beneficiosos para ellos. Pero antes de llegar a la cumbre de París, la comunidad climática tendrá que hacer otra parada en la COP20 en Lima, Perú. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo llegará América Latina a esta cita climática global? Justamente con este periodo o esta década de oro en términos de bonanza económica, hemos hecho la tarea para invertir recursos en aras de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Realmente estamos aprovechando esta coyuntura histórica para favorecer el cambio hacia nuevas matrices energéticas y reverdecer nuestras economías. Se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.